Me presento, mi nombre es Johan Centeno y tengo el gozo de darles la bienvenida oficial en esta noche a nuestro encuentro. Ustedes han sido invitados en una forma especial al lanzamiento del capítulo de Lausana en Colombia. Es una noche histórica para nuestro país y me siento gozoso de poder dar la bienvenida, me siento gozoso de poder ver muchos rostros, muchos conocidos, muchos que no, pero comprometidos con la misión del Señor y con la gran comisión en nuestro país y desde el país hacia el mundo entero. Siéntanse bienvenidos en este espacio. Nos alegra mucho tenerles, saber de ustedes, poder ver su participación en medio nuestro. También poder contar con la participación de personas vinculadas a Lausana en América Latina, a través de la dirección en América Latina. Por ahí pude ver en medio de las muchas cámaras a nuestro hermano Daniel Bianchi y a nuestra hermana Analia Zaraco. Me da un gusto poderles ver también y saber que nos están acompañando en esta noche especial para nosotros. Y quiero darle paso a nuestro hermano José Escobar, que va a dirigirnos en una palabra de oración para iniciar este tiempo. Hermano J. Gracias, querido Johan, y saludos a todos. Les saludo también desde la fría Cartagena de Indias. Y bueno, quiero, antes que orar, una oración muy breve, ubicarnos en Juan 17, la oración intercesora de Jesús. Y Jesús diciéndole al Padre: la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero más adelante Jesús, en esa oración, cuando está orando por sus discípulos, por aquellos a los que ha llamado, dice: santifícalos, versículo 17, en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Y luego sigue diciendo: no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es una hermosa palabra en la que Jesús está orando no solo por los que han creído, sino por aquellos que han de creer, por aquellos que Él está enviando para que el mundo crea. Y ese es uno de los compromisos que tenemos quienes creemos que desde esta mesa y desde el llamado de Lausana, el pacto y la última declaración en Corea del Sur, nos llama a que declaremos el nombre de Jesús en todos los lugares de la tierra, en todo tiempo, a toda hora, desde todos los ministerios y desde todas las formas posibles, pero que lo hagamos juntos. Así que oremos, queridos hermanos. Padre Señor, estamos esta noche aquí reunidos en este momento histórico para nuestro país. Te damos gracias, Señor, porque la diversidad, la multiforme gracia tuya, Señor, se ve manifestada en este lugar a través de los diferentes ministerios, iglesias, denominaciones, concilios, instituciones que han sido convocadas y llamadas primeramente por ti, Señor, a la misión global reflejada en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestras poblaciones, en todas nuestras comunidades. Señor, te damos gracias por hacernos partícipes a través de este llamado de tu misión, Señor. Y entendemos, Señor, el mayúsculo compromiso que tenemos para glorificar tu santo nombre, pero que también a través de la misión otros te conozcan y se levanten en adoración, caminando hacia ti como un pueblo redimido, Señor. Hoy, Padre, queremos entregarte este tiempo. Clamamos, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros se manifieste de manera especial, iluminando este tiempo, animando nuestro corazón, abriendo nuestra mente y mostrándonos
¿Cuántas posibilidades hay cuando juntos alcanzamos nuestras ciudades y nuestro país con el Evangelio? Sabiendo, Señor, que no solo es poder que salva, sino que transforma. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de cambio. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros de cambio y de renovación de nuestro país. Comienza con nosotros, Señor, afirmando nuestra fe. Comienza con nosotros, Señor, dándonos cada día un nuevo corazón, Señor, y que no solamente veamos nuevas misericordias, sino que seamos canales de gracia para aquellos que aún no te conocen, que están confundidos, han perdido la esperanza, pero que seamos mensajeros de esa esperanza que trae descanso y paz. Oramos todo esto, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. Muchas gracias, hermano J, por esa palabra de oración. Nuevamente nos alegra compartir con ustedes y tenerles aquí. Les animamos a tener su cámara encendida, su micrófono apagado y también damos paso a nuestro hermano Raúl, quien dirige este proceso de Lausana en Colombia. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias, Johan. Contra todos los pronósticos, tú que estás por allá en Brasil, has tenido buen internet, has soportado la comunicación y eso esperamos de Colombia. Que el Señor siga construyendo la iglesia en Colombia, siga soportando todo este proceso misional tan hermoso de gran comisión para cada uno. Hoy queremos saludar a algunas personas, va a ser imposible saludarlos a todos. Muy gratamente sorprendidos, pero muy bienvenidos. Saludamos, extendemos un saludo a la gente de Mesa Global, muy bien representada por acá, a la gente de Comiban que está por estos lados también, muchas gracias, a la gente de Sedecol, a la pastora Lida que también está por ahí, a todo el cuerpo misional de la iglesia en Colombia, a los pastores que se han unido desde las diferentes regiones, no solamente de las principales, tenemos pastores de regiones de esas de la otra Colombia, que nos encanta tener en este lugar. Y tenemos por aquí a Daniel Bianchi, no sé si tienes por ahí conexión, Daniel. Sí, Raúl, buenas noches. Esto, buenísimo. Quiero presentarles a Daniel Bianchi, director de Lausana para Latinoamérica. Buenas noches, Raúl. Qué hermoso poder estar en este momento histórico. Decíamos que es el nacimiento del baby. Hemos estado orando para que llegara, haciendo tratamientos para que eso ocurriera, velando por su gestación y hoy tenemos la enorme alegría de compartir esta noche con ustedes, un montón de amigos y amigas acá que están en la pantalla, que para no omitir ninguno y para no omitir por tiempo y no por afecto, no los menciono, pero los estoy viendo, es una alegría. Y pensaba, tengo algunos nombres, ¿no? La tierra de Simón Bolívar, de Francisco de Santander, de Antonio Nariño, de La Pola, de Gabriel García Márquez, pero sobre todo la tierra colombiana que ama a Cristo y que quiere que Cristo sea conocido en el mundo, que es lo que cuenta, y es el motivo por el que estamos juntos. Así que gracias y buenas noches. Un abrazo a todos, ¿eh? Daniel, otro abrazo gigante y qué bueno tenerte por acá. También vi a Analía, que está Está, por ahí, no sé si Analía está por ahí entre cámaras, que hace la codirección para Latinoamérica también. sí, codirectora de la región, recién la vi, ahí está. Oh, Acá estoy, acá estoy. Bueno, gracias Raúl. Hola para todos, una alegría poder estar compartiendo acá este ratito, esta noche por lo menos acá en Argentina, allá es más temprano. Muy contentos, como decía Daniel, por este bebé que están haciendo. Hemos estado orando para que esto suceda y feliz de ver la convocatoria y la cantidad de personas que se conectaron. Eso, bueno, muestra por supuesto el interés que hay, así que muy contenta por eso. Que sea un espacio realmente que puedan aprovechar para pensar, para reflexionar, para accionar, para seguir compartiendo de, del amor de Dios, del Evangelio, que pueda llegar a todas las personas, en todo el mundo, en todas las esferas de la sociedad, y que, bueno, Colombia tiene una voz para ser oída, así que, para ser escuchados, así que, bueno, me alegra muchísimo, muchísimo que se esté generando este espacio. Así que, bueno, desde Lausana, con Daniel estamos muy felices y estamos para apoyarlos en todo este proceso
y en todo lo que vaya surgiendo cuentan con nosotros. Así que muchas gracias. Analía, muchísimas gracias, un fuerte abrazo, qué bendición. Felicitaciones por tu nuevo cargo en Argentina. Luego nos contarás por aquí, por estos lados, muy emocionados del tema. Por ahí está Huguito Echeverry, por ahí está, bueno, tanta gente que me uno a los danielistas que dicen, no nombro, no doy nombres para no quedarme con la mitad solamente. Pero muchas gracias a aquellos que vienen como misioneros de poner su vida, no nombres conocidos pero sí muy conocidos en el reino de los cielos y que hoy se juntan para sumar esfuerzos en todo este proceso de gran comisión. Tiene un estilo muy chévere, ¿no? Un saludo especial a todos con el corazón. Y Johan, creo que tenemos mucho por ver hoy, entonces no vamos a quitarte mucho tiempo. No, no, muchas gracias y bueno, bienvenidos todos nuevamente. Es importante, cada uno de ustedes aquí nos alegra el corazón y nos recuerda lo grande que es la iglesia del Señor y la importancia de que estemos unidos en este espacio. Pero sí tenemos un elemento para avanzar, entonces ahora le voy a pedir el favor a Josu Romero, si nos puedes compartir el primero de los videos de esta noche. Bueno, tenemos hoy la gran bendición de estar reunidos con Daniel Bianchi desde Argentina, el director del Movimiento de Lausana para Latinoamérica. Qué bueno tenerte por acá, Daniel. Gracias, Raúl. Una bendición poder estar en Colombia con todos nuestros amigos y amigas en esta ocasión tan especial. Gracias por la invitación. Bueno, Daniel, hoy estamos haciendo el lanzamiento para Colombia del Movimiento de Lausana y hay muchas preguntas que están alrededor, ¿cierto? La primera que se me ocurre, Daniel, es que desde 1974, con el primer encuentro de Lausana, hubo mucho movimiento alrededor de la iglesia en el campo misional, en reunirnos con la Gran Comisión. ¿Cuál consideras tú que ha sido el aporte más decisivo del movimiento de Lausana globalmente hablando? Bueno, creo que podemos remitirnos a estas dos vertientes de alguna manera que podemos identificar como las que hicieron confluir el nacimiento del movimiento de Lausana, digamos así. Una vertiente profundamente evangelística, con una pasión de que el Evangelio de Jesucristo, con centro en la persona de Cristo, en la Escritura, en la cruz, en el llamado al arrepentimiento, a una nueva vida, encarnado en el ministerio, la visión y la vida de Billy Graham, que trajo ese aporte y fue el iniciador y el que dijo, necesitamos encontrarnos para conversar juntos sobre la evangelización del mundo. Y la otra vertiente, la que aportó la reflexión, la pertinencia, que el mensaje de la palabra fuera de impacto en el contexto para ser fiel a la palabra y fiel al contexto, y trajo esta vertiente de reflexión bíblica, teológica, aplicada a la misión, que aportó John Stott. Entonces creo que de esas dos vertientes hacen que Lausana hasta el día de hoy tenga un compromiso con la reflexión bíblica y teológica aplicada al contexto actual, pero a la vez una pasión comprometida para que el Evangelio llegue a todas las personas. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el convocar a la iglesia para recordar que nuestra motivación como iglesia es la gran comisión y hacerlo juntos es la visión que se nos entrega desde el texto bíblico fue fundamental en esas dos vertientes. Hoy tú mencionabas a René Padilla, mencionabas a todos estos exponentes latinoamericanos que nos inspiran tan fuertemente. ¿Cómo crees tú que es el impacto del movimiento de Lausana en Latinoamérica? ¿Cómo lo lees tú, Daniel? Bueno, creo que con una visión panorámica podemos decir que esas otras dos vertientes o afluentes, ¿no?, que surgen del movimiento de misiones han estado corriendo, a veces de forma paralela, otras veces se han encontrado y otras veces se han diversificado un poco, ¿no? Lo cual es una pena, porque ya en el Pacto de Lausana, en el 74, se habla mucho de la responsabilidad social del creyente, ¿no? De que este evangelio debe ser predicado y debe ser atendido a toda la realidad de la persona. Entonces,
este énfasis de mantener el Evangelio en el centro, porque si no tenemos claro qué es el Evangelio, si no tenemos claro que Jesucristo es el centro, nuestras acciones, por muy bien intencionadas y misericordiosas que puedan hacer, no nos diferencian de otros que lo hacen también por otros motivos. De alguna manera creo que en el movimiento de Lausana hemos estado tratando de abrazar ambas vertientes, ¿no? Que la misión sea plena y que haya una integralidad de la misión, una misión plena que una tres elementos que a veces han estado separados. Hacer presencia. Mi vida sola es testimonio y no tengo que decir nada. Es fundamental. Nuestra vida debe encarnar la misión, claramente. Pero no es solamente eso. Acción social, transformación, justicia, fundamental, pero no es solamente eso. Proclamación del Evangelio. Las personas están perdidas, el ser humano está perdido como lo estuvo en toda la eternidad y necesita el mensaje de redención de Jesucristo. Eso es fundamental y central. Unir esos tres en una misión que las abraza. Es muy interesante en medio de la polarización que hoy se vive en Latinoamérica, ¿no? Así Fungimos es. entre extremos de derecha, extremos de izquierda. Yo tengo una pregunta más. ¿Cómo desde tu cosmovisión tan importante para la misionología moderna, logras ver la iglesia colombiana? Bueno, creo que en Colombia pasa algo que atraviesa a toda América Latina también y lo estamos viendo según estos reportes y estudios e informes que ha hecho Lausana y van a estar a disposición de todos los que están en esta llamada y demás. De verdad, estudios que la Iglesia necesitaba y que no se habían hecho, sobre, por ejemplo, el reporte de la Gran Comisión. Una de las cosas que vemos atravesando, transversal, es que la iglesia se ha vuelto una iglesia muy introvertida, una iglesia muy de espejo, de mirarse a sí misma, en lugar de una iglesia de mapas, de mirar hacia afuera y ver dónde estamos hoy, dónde Dios nos quiere y encontrar el camino para llegar a ese destino. Ujú. Creo que ustedes tienen enormes desafíos internos, sin ninguna duda. Creo que hay temas pendientes de reconciliación, de justicia. Hay pendientes temas de incluir a todos, porque esta polarización que atraviesa varios países del continente también ustedes la tienen. Una iglesia que mira y observa y actúa más desde la teología que desde la ideología. Ujú. Una iglesia que encuentra nuevos campos de misión y sin duda el campo de la política está siendo descubierto en muchos lugares de América Latina como un campo de misión con enormes desafíos, con una Ujú. urgente necesidad de personas preparadas y capacitadas, no improvisadas, no creyendo que con un barniz evangélico, con un versículo se puede hacer una gestión adecuada que dé gloria a Dios y que bendiga a la gente y que sea de testimonio para el Evangelio, lo cual requiere tener personas idóneas y capacitadas y discipuladas para esa realidad también. Entonces, creo que también la Iglesia colombiana tiene un aporte importantísimo, tiene recursos, tiene personas para la misión y no sé si estamos viendo que ese potencial se está desarrollando a pleno. Creo que falta bastante en que la Iglesia dé de sus hombres, sus mujeres, para el campo de la misión. Los latinoamericanos no nos hemos caracterizado propiamente por esas alianzas fuertes que hoy Lausana propone para la iglesia colombiana, ¿cierto? Y la iglesia en Latinoamérica. Ese sentimiento de urgencia que hoy nos planteas, que me encanta, esa mirada de cerca y de lejos, Daniel, hoy nos pone en un contexto y es que tenemos una responsabilidad local, pero tenemos una responsabilidad global desde el corazón de Lausana. ¿Cuál sería esa invitación, ese llamado de la Gran Comisión y a la Gran Comisión, Daniel? A los pastores los invito a conectar lo local con lo transcultural. Necesitamos pastores que entiendan que el ministerio y la iglesia no va por cómo hacerlo crecer. O sea, la pregunta no es cómo hago crecer la iglesia, sino cómo conduzco a la iglesia al propósito misionero global de Dios, a participar del propósito de Dios. Creo que necesitamos pastores comprometidos en América Latina. Seguimos
sintiendo la ausencia del liderazgo pastoral participativo, comprometido, tomando la iniciativa, no simplemente dejando que ocurra o mirando o delegándolo a la parte de misiones. Creo que ha sido una brecha que tenemos que encontrar puentes donde la parte de misiones fue por un lado y la iglesia fue por otro. Entonces la iglesia dejó misiones para la gente y la gente de misiones a veces hasta se desvinculó de la iglesia, hizo misiones completamente independientes o aún lejos de la iglesia. Necesitamos unir en sagrado y feliz matrimonio esas dos partes que se separaron. Entonces, a los pastores les animo a pensar desde su lugar cuál es su contribución para que aquellos que nunca recibieron el Evangelio lo reciban, para que los lugares donde no saben de Jesús lo tengan, los lugares que no tienen, las lenguas que no tienen la palabra de Dios la tengan. O sea, ¿cuál es el rol que ustedes tendrán para esto? Así que este sentido de urgencia para la misión la aplicamos también para un sentido de urgencia que ustedes desde el movimiento de Colombia puedan ser punta en muchas de estas realidades. Y un campo que a mí me tocó cuando tuve la oportunidad de estar en Colombia y hablar con muchos hermanos allí, es el campo de la misión indígena. Ustedes tienen un montón de pueblos en Colombia, muchos de ellos todavía con gran necesidad del desarrollo de la palabra, humanitario, discipulado, formación, y es un campo casi invisible para la iglesia en América Latina. Un líder extranjero me decía, ¿y por qué los latinos no están pensando tanto en los pueblos indígenas que tienen en su continente? Y bueno, de verdad es un llamado también. Ustedes tienen una riqueza impresionante y hay mucho también por hacer ahí. Así que, wow. Vayamos a todos los campos y con la gracia de Dios podamos servir juntos, Raúl, en esto. Aquí estaremos. Que el Señor nos ayude no a hacer grande el nombre del movimiento de Lausana, a hacer grande el nombre de Jesús, Así del es. mensaje de salvación en cada una de todas estas propuestas que tan amablemente nos has hecho. Daniel, muchísimas gracias. Esperamos tenerte muy pronto por nuestras montañas. Gracias, Raúl. Un abrazo enorme y gracias por la generosidad de este espacio que me invitás. Y adelante en el lanzamiento y en la participación. Espero poder ver a muchos de ustedes en una próxima visita. Un gran, gran abrazo. Bueno, buenas noches a todos. Me presento. Mi nombre es Alexander Romero. Gracias por conectarse a los que están llegando, a los que se están uniendo a la conversación. Gloria a Dios, ya por gracia divina somos 116 personas. Y bueno, qué tremendas palabras poder escuchar a Daniel. Y eso que vamos a tener una versión más completa, más detallada de esta información. La vamos a compartir más adelante a través de nuestro canal de WhatsApp. Gracias a todos los que se han venido uniendo. Tenemos dos canales en los cuales usted puede tener información acerca de nosotros. Parto un momentico brevemente de esta imagen. Ahí hay dos códigos QR que usted podría escanear. En el primero, mano izquierda, está el canal de WhatsApp. Si usted aún no está en nuestro canal de WhatsApp, le recomiendo que le tome una fotico, que lo pueda escanear. Y el siguiente código QR de la derecha es nuestro perfil en Instagram, en donde estamos compartiendo de las publicaciones, las diferentes editoriales, documentos que comparte Lausana a través de nuestras redes sociales. Entonces usted podrá ahí encontrar mayor información. Le pedimos que por favor si puede también tomarse una fotico y etiquetarnos en las redes sociales de sus cuentas oficiales para así nosotros también poder comunicar. Y no solamente eso, sino que otros puedan conocer que Lausana Colombia ahora tiene una mesa de colaboración aquí en el país. Ahora vamos a seguir a otro momento bien importante y es la presentación del informe de Lausana, el cual tuvimos la oportunidad de recibir el pasado 2024 en Corea del Sur para el evento de Corea. Entonces le pido que a Josué, por favor, Josué, si nos ayudas también mostrándonos el informe, por favor. Hola, soy Alexander Romero, misionero y hago parte de la mesa de trabajo de Lausana en Colombia. En los próximos minutos vamos a presentarte el informe de Lausana.
Uno de los objetivos del movimiento de Lausana es acelerar el cumplimiento de la Gran Comisión a nivel mundial. Este reporte que vamos a revisar se trabajó para ser presentado en el cuarto Congreso de Lausana en Corea para el año 2024. El informe del estado de la Gran Comisión reúne los mejores datos globales analizados por los mejores pensadores cristianos a nivel global. El informe es el resultado de un largo proceso que inicia en el 2020 y 2021. Lausana convocó y organizó una serie de reuniones regionales en todo el mundo en diferentes temas, reflexionando sobre el estado de la Gran Comisión, identificando qué oportunidades y brechas clave se están enfrentando hoy en la Gran Comisión. Todos estos datos fueron analizados. Después se construyó toda una bibliografía, tanto con fuentes seculares como cristianas, fuentes de diferentes regiones y en múltiples idiomas. Toda esta información se consolidó y así llegamos al informe que se lanzó previo al encuentro en Corea. El informe está dividido en 3 secciones o partes. La parte 1 detalla el estado actual de la Gran Comisión a través de una serie de indicadores claves y actividades relacionadas. La segunda parte dirige nuestra mirada hacia el futuro, identificando los indicadores actuales de mayor relevancia, las principales barreras y desafíos que necesitamos prestar atención hoy para llegar a un estado óptimo de la Gran Comisión en el 2050. Esto se formuló en 10 preguntas principales. Detrás de cada una de estas preguntas hay una serie de tendencias, son alrededor de 40 en total, que están dando forma al mundo que conocemos y afectan directamente a la Gran Comisión. Este reporte insta a la Iglesia a participar de estas conversaciones, en el debate y también en la configuración de estas tendencias que están dando forma al contexto actual del mundo. La tercera parte del informe comienza a analizar estas tendencias globales y a examinar cómo se evidencian a nivel regional. Cada región elaboró un informe en el que se identificará cómo estas tendencias afectan nuestras regiones y consideraciones únicas desde una mirada muy regional. El informe completo consta de más de 250 páginas. Recopila las ideas de más de 150 pensadores estratégicos con representación global. Contiene material propio a nivel gráfico que se enseña en todo el documento de toda la información recolectada. Actualmente, este informe ha sido traducido a 7 idiomas y específicamente dentro de ellos, idioma español. Ahora vamos a dar una mirada al interior del informe, en algunos de los elementos que más resaltan por su valor, así que vamos a revisar la situación actual. Si observamos el estado actual del cristianismo a nivel global, en esta imagen, entre más azul sea la zona, mayor es la población o el porcentaje de cristianos. Aquí podemos ver el azul en lugares donde el Evangelio ha estado históricamente, como América del Norte y Europa, pero adicional en África subsahariana y Latinoamérica. En lugares como el norte de África y el sur de Asia, allí los cristianos disminuyen su presencia. Pero una mirada más dinámica sería ver las cifras a lo largo del tiempo. En el año de 1900 la población cristiana en el mundo estaba predominantemente en el norte de Europa y América, con un porcentaje menor en lugares como Asia, África y Latinoamérica. Pero si evaluamos las estadísticas para el 2050, notaremos cómo la situación cambia. La minoría cristiana estará en Estados Unidos y Europa y la mayoría de creyentes estará en Asia, África y América Latina. Si observamos la actividad misionera, sigue siendo una actividad mayoritariamente en Norteamérica. Se ha perdido fuerza misionera en Europa y Oceanía. También podemos observar un crecimiento misionero en Asia, África y América Latina. Al revisar los esfuerzos para la traducción de la Biblia, podemos alabar a Dios porque estos esfuerzos han crecido exponencialmente en todas las regiones. Lo mismo ocurre con los movimientos de discipulado o de plantación de iglesias. Estamos observando un crecimiento exponencial en todas estas actividades. A partir de ahí, el número de personas evangelizadas ha crecido en áreas concretas, teniendo un auge en África y Asia. Europa, Norteamérica y Latinoamérica tienen un alto nivel de evangelización. Actualmente se estudia si las actividades de evangelización podrán sostenerse en los niveles actuales como ocurren en América Latina, para estar al nivel del crecimiento de la población. Quizás la siguiente imagen no sea la más llamativa, pero es sin duda una de las de mayor impacto. Desde 1900, la proyección hecha de cara al futuro, podemos decir que la línea se mantiene en línea recta. En 1900 el porcentaje de creyentes era del 33% y se estima para el 2050 que sea del 33 al 34%. Esto requiere una gran reflexión de parte nuestra. ¿Cómo podemos acelerar el ritmo y superar el crecimiento de la población en nuestros países?
La primera necesidad al interior de la iglesia es la necesidad de discipulado. La USAN realizó llamadas de escucha globales, identificando la necesidad de un discipulado más efectivo como la brecha número 1 para la Gran Comisión. En consecuencia, se encuestó a 1.500 líderes evangélicos de todo el mundo para comprender cómo se manifiesta esta necesidad en la práctica. Así que tomamos esto y comenzamos a realizar nuestra propia investigación y a comprender cómo esta necesidad de discipulado se manifiesta en el entendimiento y la práctica de la Gran Comisión. La primera pregunta fue, cuando una persona se convierte en un nuevo creyente en Cristo, ¿siente usted que es discipulada adecuadamente en la Gran Comisión? ¿Cuál es su percepción? Pueden ver aquí que como máximo el 20% de los líderes evangélicos identificaron que estamos logrando un nivel de discipulado adecuado relacionado con la Gran Comisión. Y exactamente la misma cantidad, un 20%, dijo que no estamos haciendo ningún tipo de discipulado. Así que, en algún punto intermedio, la mayoría de nuestros líderes sienten que estamos haciendo un discipulado limitado en la Gran Comisión. Por eso preguntamos un poco más a fondo. ¿Cuántas personas en su región que asisten en promedio a la iglesia podrían realmente definir qué es la Gran Comisión? En ese gráfico de la izquierda, ustedes pueden empezar a ver que solo alrededor del 40% de nuestros líderes piensan que solo la mitad está realmente preparada para decir qué es la Gran Comisión. Y menos del 50%, una mayoría, realmente ni siquiera sabe lo que es la Gran Comisión. Así que empezamos a preguntar sobre la importancia de la Gran Comisión. En promedio, ¿cree usted que compartir el Evangelio es esencial o es opcional? Y pueden ver aquí que solo alrededor del 50% de nuestros líderes perciben que la mayoría de sus poblaciones piensan que es esencial, mientras que la otra mitad de sus poblaciones cristianas piensan que realmente es opcional. Empezamos a preguntar sobre la preparación. ¿Están las personas de su iglesia y de su región preparadas para compartir el Evangelio? Pueden ver que en todo el mundo, como máximo el 46 o 47% de los líderes sienten que nuestra población cristiana está preparada para compartir el Evangelio, llegando incluso hasta el 36%. Así que empezamos a preguntar sobre el estado de la Gran Comisión. Empezamos a ver que nuestro discipulado limitado da como resultado una prioridad, un conocimiento y una capacidad que se encuentran limitados para compartir el Evangelio, y esto tiene un efecto en el crecimiento del cristianismo en todo el mundo. Pero no podemos olvidar que hay una puerta trasera en la iglesia. Ese es un nuevo factor importante. Cuando pensamos en el discipulado, también queremos discipular a las personas que ya están dentro de nuestra iglesia. En este gráfico empezamos a ver el cambio de religión entre el 2010 y 2050. Pueden comenzar a notar que una gran cantidad de cristianos están dejando la iglesia. Quienes alguna vez fueron cristianos en la iglesia, la están abandonando. Ahora bien, no se están moviendo a otras religiones, sino que simplemente están pasando a no ser afiliados. Así que, sí, tenemos que preocuparnos por invitar a la gente a la iglesia y por discipular a las personas para que vayan y alcancen a otros para Cristo. Pero también tenemos que reconocer que el discipulado es necesario dentro de la iglesia, para que nuestros cristianos actuales no se vayan por la puerta trasera. Otro desafío importante que enfrenta la iglesia es la asignación de recursos. Como notamos en algunas de estas y primeras diapositivas, la población cristiana en todo el mundo se ha desplazado del occidente hacia el sur global y el este global. Sin embargo, la mayoría de los ingresos de la iglesia aún permanecen en el occidente global. Entonces, podemos empezar a decir, ¿cómo es que podemos servirnos unos a otros? ¿Cómo es que podemos tener un liderazgo policéntrico y un crecimiento juntos? Debemos observar que la mayoría de los recursos financieros están en Occidente, pero la mayoría de la población y los recursos de la iglesia están en otras partes del mundo. Es un desafío interesante, a medida que avanzamos juntos como iglesia para la Gran Comisión y entender que nos necesitamos unos a otros. Ahora, la otra imagen también es impactante para reflexionar. Este es el monto total del gasto cristiano disponible en todo el mundo. Pueden ver esa delgada línea azul. Esa es la cantidad de dinero que realmente se gastan en causas cristianas en general. Si ampliamos esa delgada línea azul en un gráfico de pastel, podemos empezar a ver que la mayoría de ese dinero donado se destina a organizaciones paraeclesiásticas y de la iglesia. Podemos empezar a ver esa pequeña franja amarilla, y esa es la franja que se entrega a las misiones globales. Ahora, eso es lo suficientemente pequeño y sorprendente de por sí, pero miren la franja azul clara del mismo tamaño justo encima de ella.
Esa es la cantidad de dinero que se proyecta que perdemos en crimen eclesiástico, corrupción dentro de la iglesia. Ese dinero se está perdiendo. Proyectamos que perdemos tanto dinero en crimen eclesiástico como el que gastamos en misiones globales. Ahora, este es un desafío interno que debemos enfrentar. Otro desafío está en nuestra asignación de recursos misioneros. Se estima que existen en el mundo unos 450.000 misioneros en todo el mundo, y en este gráfico, cada una de esas líneas representa unos 5.000 misioneros. Así que pueden ver que estamos enviando a la gran mayoría de nuestros misioneros a los 4.570 millones de personas que consideramos ya alcanzados, es decir, que tienen una iglesia local que les puede predicar, y un número mucho menor a los 3.340 millones de personas que consideramos no alcanzadas. Nuevamente, una asignación de recursos que debe ser comprendida y atendida. Ahora, si miran esto de manera un poco más específica, este gráfico comienza a mostrar los grupos de personas no alcanzados por región. En este gráfico, cuanto más claro es el color, más no alcanzados están. Por lo tanto, cuanto más color haya en el medio del gráfico, más no alcanzados están. Pueden empezar a ver que la mayoría de las personas no alcanzadas existen en Asia en este momento, y las personas menos alcanzadas también están en Asia. Pueden verlo en cada una de sus regiones mientras observan su contexto particular. Vemos esto dentro de los mismos países. Una vez más, la mayoría de estos grupos de personas no alcanzadas y personas no alcanzadas existen principalmente en Asia, en India, Pakistán, China, Bangladesh, Indonesia y otros lugares similares. Ahora, al pensar y trasladar nuestra atención de los cambios del contexto actual dentro de la iglesia a los cambios del contexto fuera de la iglesia, dentro de nuestro globo, podemos empezar a ver que estamos viviendo en un mundo que está cambiando rápidamente. Por ejemplo, una joven de Rusia puede tener más en común con una joven en la ciudad de Nueva York o una joven en Latinoamérica, debido a la era digital, que con su propia tribu étnica en su aldea rural. Y por eso, aunque es importante entender y categorizar a las personas por sus orígenes étnicos, también tenemos que reconocer que ahora todos tenemos una nueva identidad digital, una identidad que empieza a moldear quiénes somos. Y esto no cambia nuestra identidad étnica, sino que es un aumento o una extensión, por así llamarlo. Y si no entendemos o empezamos a entender eso, estamos perdiendo la totalidad del entendimiento de las necesidades de nuestra época. Ahora, unas cuantas diapositivas aquí solo para mostrarles el auge del Internet y el aumento de personas en Internet. No creo que tenga que convencer a nadie de que ahora estamos en una era digital en la gran mayoría del mundo, y eso ha sucedido de forma relativamente reciente. Estas diapositivas muestran desde 1900 hasta el 2020. Podemos empezar a ver el aumento del número de personas en Internet, un aumento masivo en Asia, y el porcentaje de personas en Internet que mantiene subiendo en cada región en particular. Si miramos esto en todo el globo, la mayoría de las partes grandes del uso de Internet es en realidad el uso de redes sociales. Actualmente en el promedio global, el 58% del globo está en las redes sociales, diariamente, con un promedio de unas 7 horas al día en tiempo total de pantalla. Anteriormente, los misioneros estaban pensando en cómo cruzar para realizar actividad misionera. Cruzaban fronteras de países y al hacerlo, cambiaban su vestimenta, cambiaban su cabello y cambiaban su forma de comer, aprendiendo un nuevo idioma para que el mensaje del Evangelio pudiera ser escuchado por esa otra cultura. Pero en nuestra época contemporánea y nuestra era digital, también tenemos que ser igual de analíticos y prudentes al cruzar fronteras digitales. Temo que gran parte de nuestras transmisiones de la iglesia y el contenido que estamos creando en el campo misionero solo esté siendo visto por la cultura de la iglesia debido al túnel algorítmico y no le estemos llegando realmente a una gran proporción de gente. ¿Somos capaces y estamos dispuestos a cruzar fronteras digitales tanto como lo estamos para cruzar fronteras de países? Otra pregunta clave para nuestro tiempo, y lo que yo consideraría la pregunta más preeminente de nuestros días, es la pregunta de qué significa ser humano. Como todos somos conscientes en todo el mundo, el entendimiento de la sexualidad humana, el género y la identidad está cambiando. También podemos empezar a ver la aceptación de algunos de estos cambios en estos gráficos en particular. Y no solo la sexualidad, el género y la identidad, sino que el auge de la biotecnología está empezando a moldear las posibilidades de cómo y de qué manera entendemos a los humanos y nuestras capacidades con ello. Y luego, el auge de la inteligencia artificial. Ven aquí un gráfico que hacia el 2015
La mayoría de la IA ahora tiene capacidades mejores que las humanas en la mayoría de las categorías presentes. Particularmente todos estos ángulos, desde la sexualidad hasta el género, la identidad, la inteligencia artificial, la edición genética o la biotecnología, están empezando a preguntar qué significa ser humano. Pero particularmente para la Gran Comisión, esto también empieza a moldear y ajustar la veracidad y conveniencia del Evangelio. Otros cambios importantes que podemos empezar a observar son los cambios demográficos en todo el mundo. Las ciudades urbanas han crecido en las últimas décadas y en el último siglo hasta el punto a que ahora la mayoría del mundo vive en una condición urbana. Podemos empezar a ver aquí el auge de Asia y el auge de África y el crecimiento de las poblaciones urbanas allí. Y con eso vienen más medios económicos y estructuras sociales más estables. Pero con eso también viene este nuevo auge de la clase media. Se estima que unos 2.100 millones de personas en las próximas décadas entrarán en la clase media, particularmente en Asia, como ven aquí. Ahora, la iglesia misma ha tenido mucha gran experiencia, mucho esfuerzo intencional y una maravillosa imaginación para la Gran Comisión para alcanzar a los empobrecidos. Y debemos y tenemos que seguir haciendo eso. Pero pregunto, mientras pensamos en las brechas de la Gran Comisión, ¿está el auge de la clase media en nuestro radar? ¿Tenemos la misma cantidad de imaginación evangélica, deseo, estrategia y enfoque para alcanzar a una clase de personas que ahora tiene un conjunto diferente de deseo y de necesidades? ¿Estamos preparados y tenemos esa imaginación para alcanzar a esta nueva clase media de una manera similar a como lo hicimos con los empobrecidos? Otro cambio social importante en todo el globo es el envejecimiento global de nuestro mundo. Pueden empezar a ver aquí, desde 1950 hasta 2020, en estos gráficos particulares. Cuanto más oscuro es, más envejecido está el país. Hay un cambio masivo en todo el globo, excepto en el África subsahariana. Y África, que es un continente muy joven. Podemos empezar a ver este envejecimiento de tal manera que, según lo proyectado en varios años, la población de 65 años o más será la segunda población más numerosa del mundo. El último cambio que vamos a observar aquí es este cambio de contexto en la confianza. En las últimas décadas hemos visto y se proyecta que continúa así, que la gente es en general menos confiada en todo el mundo. Este estudio en particular empezó a observar cómo los jóvenes entienden y confían en las instituciones. En el extremo izquierdo podemos empezar a ver las instituciones religiosas y podemos ver que la mayoría de los jóvenes en todo el mundo o no confían o son neutrales respecto a las instituciones religiosas. Así que regresamos nuevamente a la investigación original que hicimos con 1500 líderes evangélicos y empezamos a preguntar, bueno, si nos falta confianza en las sociedades, ¿cómo es nuestra influencia cultural en ellas? Entonces pueden empezar a ver aquí a la izquierda la pregunta, ¿percibe usted que los cristianos tienen alguna influencia en la cultura en absoluto? Cuanto más oscuro, peor. Cuanto más claro, más optimista. Los colores oscuros indican ninguna o un nivel menor de influencia, y los colores más claros representan un nivel alto de influencia. Pueden ver que en todo el mundo y en las regiones más optimistas, solo el 10% de nuestros líderes sienten que tenemos un alto nivel de influencia. La mayoría de las personas, de los líderes, perciben que tenemos una influencia nula o menor en toda la cultura. Empezamos a preguntar, ¿cómo está cambiando esto? ¿Tenemos un cambio de influencia en la cultura? ¿Estamos creciendo en nuestra cultura o disminuyendo? Y resultados similares se muestran aquí, con la gran mayoría de nuestros líderes encuestados diciendo que nuestra influencia en el mundo es constante o está disminuyendo. Así que volvemos esto al discipulado. Les preguntamos a estos mismos líderes sobre el estado del discipulado en sus regiones particulares y se mostraron resultados interesantes aquí. Cuando preguntamos cuando una persona nueva se convierte en creyente en Cristo, ¿siente que estamos discipulando adecuadamente a estas personas? ¿Ven que estamos haciendo un trabajo moderadamente bueno en el discipulado, en el entendimiento bíblico y teológico? Pero cuando lo comparamos con la integración cristiana, con las profesiones, esa integración a sus vocaciones es una dicotomía. No lo estamos haciendo tan bien en esa área en particular. Esto también se muestra en nuestra manera en que analizamos los datos. Podemos decir cómo lo estamos haciendo al discipularlos en la participación de la iglesia. Lo estamos haciendo fantástico en el discipulado hacia participar dentro de la iglesia. Pero ¿estamos discipulando a los creyentes para participar en la cultura y la sociedad? Nuevamente aparece la dicotomía. Tendríamos que responder que no también en esa categoría en particular. Desafortunadamente en muchas partes del mundo ya no se confía en la iglesia
y nuestra participación e influencia en la cultura ya no están allí. Y no estamos discipulando a las personas para participar en la sociedad cultural o para integrar el cristianismo con su profesión. Por lo tanto, si queremos que el Evangelio sea escuchado y que la Gran Comisión tenga éxito, hay un llamado real a ese cambio global que debemos comenzar a reconstruir: la confianza. Ante todo, antes de que escuchen el Evangelio, necesitamos volver a generar confianza. Eso nos devuelve el llamado del discipulado. De ese desafío interno, ahora un desafío externo. Vemos este hilo de la necesidad del discipulado. La mayoría de los líderes lo han señalado y todos con los que hemos hablado concuerdan. El discipulado es la clave para que la Gran Comisión avance. El informe sobre el estado de la Gran Comisión está aquí en Lausanne Report. Hay mucho más allí. Este es solo un pequeño fragmento muy pequeño de lo que es posible para que ustedes puedan adquirirlo y leerlo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Sandra Suárez. Soy misionera y evangelista al pueblo musulmán y es un gusto estar acá con ustedes. Estoy muy emocionada, tengo que decirlo, porque había esperado por mucho tiempo que Lausana hiciera presencia en Colombia. Y hoy es de verdad un día histórico. Tenerlos a ustedes con ese amor, con esa fervor, esa pasión, ver sus caras es lindo, ver que están interesados en saber esto. Gracias por unirse, gracias por atender este llamado. Es un gusto de verdad estar acá. Bueno, ahora vamos a pasar a otro paso de nuestra reunión porque queremos que también sea práctica, que queremos escucharlos, queremos saber ustedes qué piensan. Es muy importante porque la idea es que entre todos podamos construir este Lausana acá en Colombia y que podamos unirnos y trabajar colaborativamente para alcanzar esa visión del Señor Jesús de que podamos llevar su mensaje a cada rincón de la tierra, comenzando por nuestra hermosa tierra colombiana. Vamos a hacer grupos pequeños que se van a mandar automáticamente, los vamos a armar automáticamente, salas pequeñas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar una persona que sea el moderador allí en el grupo. Esa persona va a tomar como apuntes de las respuestas a las preguntas que ya les voy a indicar a continuación y luego a un link que les vamos a enviar, le vamos a pedir al moderador que nos envíe esas respuestas. El tiempo que tenemos es de 12 minutos. Ya sé, es corto para todo lo que hay que hablar, para conocernos, para decir, para poner pues todo sobre la mesa, todo lo que pensamos, pero vamos a ser así muy proactivos con el tiempo y a usarlo muy bien. Son 3 preguntas, vamos a tener más o menos 3 minutos por pregunta para estarla discutiendo. Aquí están las preguntas. ¿Cómo se reflejan los datos de este informe en su experiencia personal, ministerial o comunitaria? ¿Cierto que es un desafío? Cuando uno escucha esto y todo lo que todavía tenemos por hacer, tenemos un desafío por delante, mandar esos recursos que se están invirtiendo en otras cosas, en enviar misioneros. Entonces, primera pregunta: ¿cómo se reflejan los datos del informe en tu experiencia personal, ministerial o comunitaria? La segunda: ¿qué te está mostrando Dios a través de todos estos datos de esta realidad? De acuerdo a tu territorio o tu esfera de influencia. Cuando uno escucha eso, uno dice, wow, yo tengo que trabajar todavía en esto, yo tengo que cambiar aquello, yo podría hacer tal cosa. ¿Qué te está mostrando Dios? ¿Qué te está revelando? Porque yo sé que Él va a empezar a dar estrategias y cosas nuevas. Y tercero, ¿qué pasos concretos pueden tomar como individuos, iglesia o red para responder a estos hallazgos? Entonces vamos a bajar también un poquito como esas ideas y a ser prácticos. ¿Cómo? ¿Cómo podemos implementar eso? ¿Qué cosas prácticas podemos hacer para responder a este desafío? Entonces ya vamos a mandarlos a estas salas y nos vemos otra vez, regresamos acá. Gracias. Bueno, muy importante saber cómo nos fue, cómo les fue en esa conversación de grupos, cómo les fue en esa conversación de grupos. Y yo quisiera, es imposible escucharlos a todos, por eso tenemos
la dinámica un poco del formulario que ustedes van a estar devolviendo, pero yo quisiera preguntarle a dos o tres personas cómo les fue. Veo por ahí que Diego Triana está conectado de Bogotá. Creo que estás en Bogotá, ¿no, Diego? Sí, sí, Raúl. Bien, muy interesante el análisis porque a veces uno piensa que solo en su comunidad está viviendo eso, pero es un fenómeno global. Uno de las cosas que me llamaba la atención es cómo ahora en medio de la iglesia hay mucho consumidor, hay Ujú. mucho creyente que está dispuesto a recibir, es interesado en su espiritualidad, en su cristianismo, pero sin mirar al prójimo. Entonces, qué contradicción tan grande puede recibir al Señor, pero no pensar en el otro. Es Interesantísimo, todo ¿cierto? un Bueno, reto en el discipulado. muy buena la conversación alrededor de ese tema. Muchas gracias. Veo por ahí que está también Hugo Echeverry. Hugo, ¿cómo les fue en tu grupito? ¿Cómo les fue en tu mesa de trabajo? Pues muy bien. Nos faltó fue tiempo, pero muy bien. Muy bien. Yo creo que una cosa para destacar viendo este análisis, tocamos dos puntos. Uno que desde que se fundó en el 74 Lausana, siempre se habló de la urgencia del evangelismo mundial. ¿Mm? Y siempre, cuando uno lee el Pacto de Lausana, siempre hay un mensaje ahí de urgencia para alcanzar el mundo a través del Evangelio. Creo que eso es clave estarlo recordando permanentemente. Excelente. Eh, ¿Y qué fue lo otro? Sí, Lo de los recursos. sí, Los bueno, recursos. Esther estaba muy impactada con lo de los recursos, entonces no sé si Esther quiera agregar algo. ¿Cómo te fue, Estercita? Sí, Cuéntanos. muy bien. Me impactó mucho lo de la circunferencia con el porcentaje de los recursos en cuanto a la iglesia, ¿no? Entonces, uno era el mínimo porcentaje para las misiones globales y contrarrestaba exactamente con un porcentaje de pronto de corrupción y mal manejo del dinero en las iglesias. Así que pues muy pertinente ahora con lo que Dios me está permitiendo servir en medio Claro. de manejar y ser buenos mayordomos y tener transparencia en los recursos del reino. Muchas gracias. Veo que por ahí están conectados también algunos hermanos del Chocó. Veo por ahí al pastor Jason Ruiz, creo que de Quibdó. Pastor, ¿estás por ahí? Bueno, tal vez no tiene suficiente conexión. Tal vez no tiene suficiente conexión. Teito, te veo sonriente, hermano. ¿Cómo les fue en la mesa, hermano? ¿Cómo les fue en esa mesa? No, pues bien, pero que yo me desenfoqué un poco, entonces, pues, y lo digo es porque pues yo lo entendí la pregunta, pero yo hice mi aporte fue desde el punto de vista de mi rol de relacionamiento interinstitucional de SEDECOL y de lo que me toca a mí estar, o sea, interactuando con denominaciones, con congregaciones, con ministerios, con los directores y presidentes de esas organizaciones, y tú sabes que la visión ahí es muy diferente y el contexto y el abordaje es muy diferente a como lo que están viviendo, por ejemplo, lo que está ahorita compartiendo Diego, ¿sí? ¿Ah? Entonces estaba interactuando una chica de Casa sobre la Roca, le gustaría que de pronto la dejaras participar a ella porque ella está haciendo un aporte muy rico desde la perspectiva de lo que ella está viviendo. Yo tengo 58 años y ella tiene 20 y pico, entonces las perspectivas son diferentes. Y yo coloqué el ejemplo de la ruta Steger de la forma como ellos vienen desarrollando este alcance, que fue un movimiento que nació en Europa, que se tardó en llegar acá a Latinoamérica y que está teniendo un éxito porque su discipulado se está basando es en la parte relacional, ¿no? Ajá. Y estar haciendo un Excelente, acompañamiento relacional con los jóvenes. excelente. Y eso es, yo lo invité a él, pero yo no sé, parece que no le dio el tiempo para que él hubiera contado experiencias, pero la chica Armena yo creo que nos puede aportar mucho, mi Raulito. Listo, sería buenísimo saber quién es entre todos. No sé si fue María José o bueno, quién fue. Si nos quieren contar por el chat, por favor, va a ser imposible darles a todos micrófono en esta, pero tu opinión es muy importante. Déjeme, yo pregunto dos más. Veo a Gustavo aquí también.
Por ahí está Gustavito Cubillos. Gustavito, ¿cómo les fue a ustedes en la mesa, hermano? Buenas, bien, bien, gracias a Dios, bien. Saludo para todos. Parece ser que los datos, aunque son sorprendentes y tristes algunos, eh, en varias regiones sí lo que decidieron y están de acuerdo es que falta mucho discipulado para enviar las personas a las naciones, falta mucho todavía. No solo el discipulado para que se queden en la iglesia, que es lo que está fallando, sino el discipulado para enviar a alcanzar a los no alcanzados. Muchas gracias, Gustavito. Creo que María José, por toda la descripción que dieron, yo creo que debe ser tú, aunque hay varias personas del perfil, pero yo quisiera preguntarte, María José, ¿cómo les fue en la mesa donde estuviste? Rolito, buenas noches para todos. No fui yo, fue Hans. Pero bueno, te voy a compartir, pues nos fue súper bien, gracias a Dios. Em, Llegábamos como a la conclusión respecto a los datos del informe y era que nos sentíamos un poco frustrados y preocupados, pues por cuanto hay zonas de difícil acceso, ¿cierto? Y no solamente como de lugares, sino también... em, o sea, de lugares como países, regiones, sino en donde desempeñamos nuestra labor, ¿cierto? Digamos, desde el área del derecho también lo abordábamos, que es un poco complejo, pero es necesario. Y en cuanto al tema de los delitos eclesiásticos, a mí me generó cierta, cierta duda, porque es algo que no se toca mucho, pero pasa y en los juzgados llega, pero se silencia. Y siento que estamos quedándonos callados frente a eso y hay que movernos a ver qué es lo que está pasando. Frente a las otras dos preguntas, pues nos revelaba la urgencia de abatir el récord en el lugar en el que nos encontrábamos y también ponernos a la vanguardia de este tema digital. Hay que literalmente activarnos todos. Y frente a Muchísimas la tercera gracias. pregunta, pues el paso concreto es la oración, que no puede faltar, pero también apoyarnos mutuamente como cuerpo de Cristo, no solamente en la iglesia física, sino en todas las áreas o en las esferas de la sociedad en la que nos encontramos. Excelente, Majito. Muchísimas gracias. Diferentes perspectivas, diferentes abordajes, un mismo informe, una misma gran comisión, pero tanta necesidad. Tengo a alguien con la mano levantada que estoy seguro que no se llama Kelly. No sé cómo es tu nombre. Ricardo Negrete, Yo sabía que no era Kelly, definitivamente. Ricardo, ¿cómo les sí, fue en la mesa? esa es mi voz. Muy bien, gracias. Bueno, gracias por permitirme conocer la USANA. Yo soy veterano de la Policía Nacional, soy psicólogo y soy pastor de población vulnerable. Ujú. En lo que hicimos de la mesa de trabajo, eh, los participantes, porque no nos dio tiempo tanto, Sí. era centrarse en que la iglesia se ha centrado solamente en ella y no rompe la barrera de de ese prójimo necesitado fuera. Está como en una pecera, está una pecera y no salimos a conocer el océano. Y lo otro, en mi experiencia con población vulnerable y estar en ciertos como espacios políticos, gobernación, alcaldía. La palabra pastor, en vez de abrirnos espacios en estos círculos, no los cierra. Si vamos a la televisión, si lo vamos a la radio secular, si tú dices que eres pastor, te cierran la... Pero ¿cómo te fue Yo en la he mesa? En la discusión de la mesa, Ricardo. Sí, hablamos sobre más que todo con relación a que la iglesia está centrada en sí misma y necesitamos salir. No Excelente, centrarnos en las necesidades de la iglesia como tal, sino salir y llegar a excelente, las Ricardo. personas que están fuera de la iglesia. Muchas gracias, Y lo buenísimo. otro ya para terminar,
con relación a cómo rescatamos a esos cristianos evangélicos que se han ido de la iglesia, pero ya no quieren regresar, porque la iglesia les ha hecho daño. Tienen heridas muy profundas y ya no quieren regresar, pero Vale. son cristianos evangélicos. Ricardo, muchas Gracias. gracias. Muchas aristas, ¿verdad? Muchas cosmovisiones. Nos faltaría tiempo para seguirnos escuchando y eso es Lausana. Lausana es el punto de encuentro para ver cuáles son las brechas que nos están separando de las personas no alcanzadas, de los empresarios no alcanzados. María José mencionaba a los abogados, a los cuerpos judiciales. Otros mencionaban a los jóvenes, otros estaban mencionando a los profesionales, a las tribus indígenas, a las negritudes, a los gobernantes. Eso es Lausana. Lausana es esa sombrilla que nos permite juntarnos, analizar, entender y proponer como iglesia. Esta es la iglesia. Estas son las aristas de la iglesia. La pregunta siguiente sería, ¿y qué sigue para Colombia? Eh, Creo que tenemos un cuestionamiento importante acá y es cómo vamos a caminar con la iglesia enfrente de la Gran Comisión. ¿Estamos pensando en la iglesia en Colombia como una iglesia misional, como una iglesia que abraza al perdido? ¿Estamos pensando en la iglesia en Colombia como una iglesia con una gran comisión? Y la iglesia somos todos nosotros, con las aristas y los colores. Me encanta la fotografía que tengo aquí en mi pantalla. Me gustaría enviárselas a ustedes con tantos colores, lugares. Esto es la iglesia. Pero el sentido de la iglesia es un sentido misional. Hace 52 años, el doctor Billy Graham y el doctor John Stott convocaron la iglesia. Y la pregunta era una sola, simple. ¿Cómo vamos a caminar como iglesia para alcanzar al perdido? En torno a la gran comisión. ¿Cómo juntamos los diferentes esfuerzos? Y esa es esta propuesta. ¿Cómo les pareció? Déjenme saber ahí por el chat si son tan amables. ¿Cómo les pareció el informe de la gran comisión? Yo les voy a pedir que cada uno coloque una palabra. Simplifíquelo en una palabra, solamente una palabra que usted diga, el informe para mí fue esto, solamente una palabra. Linda dice que fue completo. ¿Quién más? Aquí Sandra dice que fue real. Carlos dice es preocupante. Jorge dice es impresionante. Alfonso dice desafiante, revelador, ¿cierto? Desafío, transparente, inspirador, compromiso, reto. Fíjense en todo lo que nos está generando este tipo de materiales. ¿Cómo les pareció la presentación de este tipo de materiales? Todos ustedes que están en el grupo hoy en la reunión, en el grupo de WhatsApp, van a recibir este informe completo para que ustedes lo puedan trabajar, estudiar, extender en cada uno de sus metros cuadrados. Esto se va a recibir directamente en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan tener. ¿Les parece que es relevante para el trabajo que estamos haciendo? Y como este material tenemos bastantes materiales que la USANA está produciendo permanentemente y que necesitamos acercar a la iglesia. Aquí hay una persona que se llama Hugo Echeverry, era el director de OM, de estos barcos, logos que van por el mundo, de los diferentes barcos, y me decía Raúl, todos nuestros entrenamientos de los misioneros para Latinoamérica arrancan con un documento que se llama el Pacto de la USANA. Yo quisiera preguntar ahí con la mano arriba, en su pantalla digital aquí, manito arriba, ¿quiénes conocen el Pacto de Lausana? ¿Quiénes han leído el Pacto de Lausana? Por favor, levanten la mano. Bueno, Alex Romero, a usted le tocaba, Alex, porque está ahí, hermano. Teo, si no lo ha leído, pues terrible. Wilker, listo. De 100 personas, ¿cuántas manos logramos tener levantadas? ¿Un 10%, un 20% tal vez? ¿Saben ustedes que el Pacto de Lausana fue el acuerdo global que dio inicio a la fundación de muchos de los ministerios que hoy rodean el mundo, no solamente a nivel misional, sino a nivel eclesial, a nivel empresarial, a nivel de desarrollo de gran comisión? ¿Será importante que nuestras comunidades los conozcan? Pues aquí están todos esos materiales. Están los diferentes documentos que se han ido generando en acuerdo con la iglesia. No es el ministerio de Lausana quien lo genera, es el movimiento mismo de la iglesia
quien reúne a la iglesia, quien escucha lo que está ocurriendo. Nuestra última reunión, 50 años después de esa inauguración de John Stott y Billy Graham, fue en Corea, en Incheon, ahí en Seúl. Fue hace 2 años. Más de 220 países. Yo no sé cómo será el cielo, pero eso era muy parecido. Viendo la iglesia de diferentes cosmovisiones, seguramente con diferentes doctrinas, pero caminando junto en torno a la gran comisión. Y la pregunta era una misma: ¿cómo cerramos esas brechas? Yo creo que es muy relevante la pregunta hoy para nuestro país. ¿Qué sigue? Me decían los coordinadores logísticos de la reunión, siguen tres cosas para Lausana, Colombia. La primera de ellas, Lausana trabaja con 30 sectores que nos coloca una sombrilla. No te preocupes, María José, tenemos una sombrilla jurídica, porque tenemos que sentarnos a hablar con el mundo jurídico. Tenemos una sombrilla de jóvenes, Diego, no te preocupes. Bueno, tú ya estás pasando a la otra área de jóvenes, ¿no? Pero por ahí estás todavía. Tenemos una sombrilla para los jóvenes, porque las nuevas generaciones deben tomar las banderas. Tenemos una sombrilla para los empresarios. Tenemos una sombrilla para los misioneros transculturales. Tenemos una misma sombrilla en cada uno de los diferentes sectores. Faltaría tiempo para contarlos, pero vamos a tener luego otros temas. Segundo, y aquí quiero invitar a Jotica, si está por ahí. Vamos a saltar Bien, al tercer. vamos. Ahí está, por ahí está Jota. Señor. Bien, Jotica. Jota, junto con otros de los líderes que ustedes han estado viendo, forman parte de la mesa de Lausana y los honro. Por un año hemos estado orando, trabajando en silencio para poder hoy presentar lo que tenemos en este lugar. Jotica, el segundo elemento principal de Lausana es el tema regional. Y para el segundo semestre de este 2026, Dios ha colocado en nuestro corazón hacer algo con las regiones. ¿Qué nos quieres anticipar? Sí, precisamente en este propósito de declarar el nombre de Cristo en todos los lugares, podríamos decir, pero ya lo estamos haciendo en nuestras iglesias, ya lo estamos haciendo desde nuestros ministerios. Bueno, Lausana es una gran plataforma que propicia, facilita estas conversaciones con todos los recursos para que todos los ministerios nos encontremos en las diferentes regiones y allí podamos entrar en esos diálogos para identificar cuáles son esas brechas a las cuales Dios nos está llamando a ir. Nosotros, por ejemplo, en nuestra organización hacemos un trabajo, pero la USANA nos ha abierto un abanico de muchas más herramientas para complementar lo que cada uno de nosotros está haciendo muy bien desde su lógica. Brechas que tienen que ver, recuerdo por lo menos en Corea, yo fui facilitador de una de las mesas de la brecha de la nueva clase media y bueno, es un tema que a mí me apasiona, pero cuando empiezo a ver esto desde el tercer mundo y uno dice, imagínate la cantidad de necesidad que tenemos nosotros en nuestro país, en nuestras ciudades. Y eso en las regiones, vamos no solamente a hablar de esto, sino, como decía Raúl, cómo alcanzamos a la próxima generación, el envejecimiento de la población nacional en nuestras regiones, el secularismo que estamos viendo cómo Colombia viene en una profundización de esto. Y lo que buscamos precisamente es la interacción de los diferentes ministerios para pensar colaborativamente en las necesidades que hay en nuestras regiones. Hemos dividido el país inicialmente en 5 macroregiones y tenemos una buena noticia. ¿Les gustó hoy lo que han visto hasta el momento? Deditos arriba significa bien, like para esta nueva generación. ¿Cierto? Interesante, nos duele, pero tenemos herramientas. Pero ¿qué les parecería si ahora aterrizamos estas herramientas a nivel regional en 5 regiones con unos encuentros presenciales? Donde ya no solamente está usted como cabeza de ministerio, cabeza de movimiento, sino donde nos sentamos, leemos juntos como iglesia, con las diferentes cosmovisiones, la necesidad que tenemos, las brechas que tenemos abiertas, y juntos como iglesia, bajo la dirección del Espíritu Santo, planificamos cómo cerrar esas brechas con la gran comisión. Tenemos una iglesia potente. Tenemos una iglesia vibrante en Colombia. Necesitamos reunirnos y pensar en gran comisión. Jota,
tenemos un reto importante en el segundo semestre, si Dios lo permite, vamos a estar haciendo estos 5 macroencuentros en las diferentes regiones. No sé si tú te acuerdas de algunas de las regiones en las que vamos a estar. Bueno, la región que más fresca tengo es la región Caribe, pero estaremos trabajando centro, estaremos trabajando sur, suroccidente, y sí, lo que esperamos es la participación de todos. Y yo sí quiero anticipar algo, y Raúl, ahí me salgo un poquito del libreto. No pensemos que estos son actividades más, todo lo contrario, esto es una posibilidad de integrarnos a pensar juntos y optimizar nuestro trabajo, de dar respuesta a las realidades de nuestro contexto. Excelente. Entonces, seguramente los vamos a estar contactando para decirle, bueno, ¿quién se suma con sombrero volteado en la costa para que como iglesia nos sentemos y pensemos en estos procesos y aportemos las herramientas que desde Lausana tenemos? No queremos hacer un movimiento en torno a Lausana, queremos hacer un movimiento en torno a la Gran Comisión, a la entrega de las buenas nuevas del Evangelio, y desde Lausana estamos listos para lavar pies. Estamos listos para apoyar con todos los procesos que Dios ha puesto en nuestras manos. Así es. Lo mismo para la región de Chocó, lo mismo para la región centro, lo mismo para la región oriental, para el sur del país. Exacto. Queremos y los necesitamos a ustedes. Ustedes son las personas que Dios ha colocado de manera estratégica en todo este proceso. Entonces, segundo semestre, ¿no, Jotica? Segundo semestre. Sí, segundo semestre, y ratifico la costa atlántica, la región andina, occidente, el sur y llanos orientales. Estemos atentos porque la invitación va a llegar. Y tercero, les mencioné 30 sectores. Les mencionamos con Jotica 5 regiones. No sé si me ayudan ahí. Les mencionamos con Jotica 5 regiones. Pero tercero, tenemos algo que se llaman alianzas estratégicas. No sé si me ayudan con la pantalla para poder ver los rostros. Me es importante aquí un momento. Y este tema de alianzas estratégicas se construye con esta pantalla que ustedes están viendo acá. Aquí tenemos representación de las diferentes de los diferentes movimientos del país. Yo quiero que miren por un momento el collage de las fotos. Me encanta ese collage de las fotos regionales, de las fotos de cada uno de los diferentes movimientos. Esto se llama iglesia. Alianzas estratégicas con las diferentes entidades, las entidades pastorales. Bienvenido Cedecol, bienvenido ADME. Con las entidades misionales, bienvenido Comiván, bienvenido todos los movimientos misionales. Por aquí tenemos representación de Movida, representación de las diferentes mesas. Por aquí está la gente de One Hop, de 4M, de las diferentes mesas de trabajo misionales, del trabajo con empresarios. La iglesia se mueve en tantos lugares, alianzas estratégicas para la gran comisión. Hacemos grande el nombre del Señor. Entonces, estos 3 elementos son fundamentales en lo que viene. ¿Cómo cerrar el día de hoy? Oramos por una iglesia colombiana que rompa las paredes y alcance al perdido, donde la gran comisión sea centro, iglesia misional, iglesia que va a buscar al perdido. 2, oramos por poderlo hacer en unidad. Dejen a la iglesia promover, promulgar el nombre del Señor junta. Esto es iglesia. Aquí no importa el sombrero, no importa el nombre, importa el perdido por el que murió Jesús en la cruz del Calvario. Y tercero, lo vamos a hacer con las herramientas que Dios ha puesto en nuestras manos. Necesitamos los barcos de OM, Hugo. Necesitamos la caja roja de Doña Dorita, por ahí está de Don Andrés, de los españoles. Necesitamos Cru Militari, Jaime. Necesitamos Cru en todos los aspectos. Necesitamos a Movida con los jóvenes. Necesitamos a Jucum, que está presente. Necesitamos cada uno de los espacios que Dios ha construido a través de ustedes. Hoy yo no quiero terminar sin agradecer también a las personas que están de toda Latinoamérica, que han venido para acompañar, como lo dijo Daniel Bianchi, al bautizo del movimiento de Lausana en Colombia. Y yo quiero saludar a Andy, que está por aquí, del equipo de la Mesa de Trabajo de Latinoamérica, a Luis Salomón de Paraguay, excelente.
Aloida, gracias por estar acá desde Bolivia, de la hermosa Bolivia también. ¿Con empanaditas salteñas o sin empanaditas salteñas, Loida? Con todo, cuando Eso. vengan, Y acá también, acá te recibimos con empanaditas colombianas. con Juntos, arepitas. qué rico. Juntos por la Gran Comisión. Juntos, con un mismo sentir como iglesia en Colombia. Y no hay otra forma de poder avanzar en la Gran Comisión sino haciéndolo como una misma iglesia. Yo le doy gracias a todo el equipo que está tras bambalinas. Esta reunión ha sido coordinada por Alex Romero, ha trabajado, se lo hemos robado a su familia, se lo hemos robado a su equipo, sus hijos están aquí detrás, todo el equipo está aquí detrás. Creo que por ahí está el pastor Leito también. Está Jotica, que ha estado ahí, está Sandrita, pero hay un gran equipo detrás de bambalinas que está trabajando por este sueño. Y está Julián, desde la costa Julián lo hemos visto descargando ayudas para Córdoba y al mismo tiempo conectándose y trabajando. Eh, Inspiras una generación, Julián, muchas gracias. Diferentes ministerios, diferentes expresiones, una misma gran comisión. Entonces, invitarlos a ser parte y a dejarnos ser parte. No queremos colonizar, queremos ayudar lavando pies desde Lausana en Colombia. Esa es la visión que Dios nos ha dado y queremos colocarlo en las manos del Señor lo que vendrá. Vamos a estar enviando todos los documentos que ustedes vieron, el documento del estado de la Gran Comisión por el grupo de WhatsApp. Sé que Alecito estaba colocando ahí ahorita y seguramente vamos a cerrar con ese loguito también para que podamos conectarnos los que no están en el grupo de WhatsApp. Por ahí mismo, permanentemente estamos enviando los materiales que tenemos, los links a las páginas web principales y toda la información que se va a recaudar de Colombia en colaboración. Trabajamos en colaboración juntos. Entonces, que el Señor nos ayude. Yo quisiera, y no quiero dejar ir esta oportunidad, y pedirle a Daniel, que está acá, que nos bendiga hoy, que haga el bautizo final, que haga la oración por Colombia, por la mesa de Lausana, Colombia. Para mí es muy, le decía a Daniel durante la entrevista, Mm, que el Señor te dé vida, que el Señor alargue tus días. mm. Has inspirado generaciones a lo largo del continente, a lo largo del globo, pero hoy aquí hay un país que necesita ser inspirado también, Daniel. Y gracias por regalarnos la oportunidad de este sueño cumplido, como lo decían varias personas de las que hablaban, de tener el movimiento de Lausana en Colombia y de poder caminar. La entrevista que hicimos con Daniel apenas es un segmento. El Alex no nos dejó pasarla completo porque teníamos muy poco tiempo. No, mentiras, fui yo el que no nos dio la agenda para pasarla completa, pero la vamos a tener completa en nuestro canal de Instagram. Tienen que escuchar a Daniel Mm. hablando de lo que significa todo este movimiento. Tienen que escucharlo. Regálense ese tiempo, es casi media hora, pero absolutamente vale la pena. Y yo quisiera, Daniel, hoy en gratitud, Mm. pedirte que ores por el país, por la iglesia colombiana y por lo que vamos a poder construir desde la mesa de Lausana, si eres tan amable. Con mucho gusto, gracias por tu generosidad y por esta oportunidad de cerrar orando juntos. Lo hacemos. Señor y Padre, queremos decirte muchas gracias. Es tu obra, no la hacemos nosotros, no la hace ninguna organización, ninguna iglesia, ningún individuo. Siempre fue tu obra y siempre será tu obra. Pero es tu obra a la cual tú nos das el privilegio enorme, impensado, inmerecido de participar y ser colaborador tuyo, colaboradores tuyos. Gracias por incluirnos, Señor. Gracias por no pasar de largo, gracias por detenerte, gracias por llamarnos, gracias por ver en nosotros que algo podíamos dar en respuesta a la gracia que nos dio primero. Gracias. Y gracias por esta mesa de Colombia que se compromete a mantenerte siempre en el centro, a amarte, a glorificarte, a no buscar lo propio, sino
la bendición y el bien mayor para tu iglesia allí en Colombia. Guíales, ayúdales, enséñales, corrígeles, oriéntalos, respáldalos, Señor, y amplía su influencia para que muchos otros también puedan ser parte de lo que tú quieres hacer. Gracias por los dones, por los llamados, por los ministerios que has dado a este país, que son tantos y que unidos pueden ser un impacto tan grande que aún ni siquiera podemos imaginarnos. Señor, pon este sentido de colaboración en cada uno para hacer cosas que no se pudieron hacer, para emprender cosas que están esperando, para hacer oraciones mucho mayores y para ver tu obra de una manera que hasta ahora no se vio. Gracias por la voz colombiana en América Latina y a través de América Latina para todo el movimiento de Lausana. Una voz que la esperábamos y que tiene tanto para darnos. Y gracias por tu iglesia en Colombia, Señor, por todo lo que has hecho en estas décadas, desde aquellos inicios duros y difíciles a este presente con enormes desafíos, pero también con muchísimas oportunidades. Señor, bendice a tu iglesia en Colombia. Manténla en el centro del Evangelio. Manténla fiel, comprometida contigo, influyente para la sociedad, mirando lo que otros no ven, confrontando las cosas que no está bien, sacudiéndose el peso de las cosas que no tiene que hacer y dándole visión clara, voz firme y un corazón amplio y generoso para incluir toda persona y toda realidad en la misión tuya, Señor. Así que oramos por los tiempos que vienen, de dificultad, de desafío, también de incertidumbre, y oramos que guíes, Señor, a los que están en el gobierno y guíes a tu iglesia a hacer eso que nos pediste, a orar para que puedan vivir quieta y reposadamente y cumplir la misión encomendada. Señor, gracias por cada uno de los que están aquí, los que ya estuvieron y los que se sumarán de aquí en adelante. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.